Buenas tardes. Bueno, les grabé este video con las diapositivas que me faltó mostrarles en las clases del viernes y del sábado, que más o menos me quedé en el mismo lugar. En ambas clases empezamos a discutir, bueno, dónde y cómo encontramos los sitios arqueológicos, que es uno de los principales interrogantes que nos hacen y entiendo que es como la principal duda, ¿no? De, bueno, dónde deciden excavar o no. Siguiendo el trabajo de Renfrew y Van, eh, que muy acertadamente los autores plantean que en realidad la respuesta a este interrogante, dónde y cómo encontramos los sitios arqueológicos, va a estar totalmente ligado al proyecto de investigación que propone cada equipo de trabajo. Nunca vamos a buscar sitios arqueológicos al azar, ni a hacer pozos, ni excavaciones, ni recolecciones superficiales al azar. Siempre hay un problema de investigación, una pregunta, objetivos, y siempre también está esta perspectiva regional. Durante muchas décadas, pero ya desde una mirada un poco más lejana en el tiempo, en cuanto a las investigaciones más antiguas, durante muchos años se dedicaron a estudiar sitios arqueológicos específicos. En la realidad es que ya desde hace unas cuantas décadas la mirada de los investigadores es regional, es decir, no perdemos de vista que no estudiamos sitios arqueológicos, sino que estudiamos dinámicas sociales del pasado, personas, relaciones sociales. Entonces es necesaria la mirada regional. Eh, por supuesto, eso implicará tomar ciertas decisiones sobre qué sitios arqueológicos abordar y qué no, pero al tener una mirada regional hace que la perspectiva sobre la forma de vida de esos pueblos o esos grupos de personas que estamos estudiando sea mucho más amplia y mucho más rica en cuanto a las contribuciones que podemos llegar a hacer. A medida que ustedes vayan leyendo textos que tengan que ver con investigaciones arqueológicas, van a ir comprendiendo con ejemplos precisos esto que yo les estoy comentando. Bueno, todo proyecto de investigación, todo planteo de investigación requiere un relevamiento de antecedentes, eh, y ese relevamiento de antecedentes va a ser fundamental para ver a dónde vamos a decidir ir a hacer nuestras primeras aproximaciones en el campo. En el trabajo de campo lo podemos ver, las investigaciones en sí las podemos dividir en una etapa de trabajo de campo y una etapa de trabajo del laboratorio. El trabajo de campo es lo que menos dura en el tiempo de nuestras investigaciones. Nuestro trabajo es muy lento en el campo, pero la información que extraemos es numerosa y lleva mucho tiempo luego en el laboratorio poder procesarla y avanzar en nuestras investigaciones. El trabajo de campo no solo implica entonces prospecciones, que ahora voy a explicar de qué se trata, o excavaciones o muestreos particulares, sino que también implica entrevistas, trabajo con la gente del lugar. Esto siempre también va a depender del lugar donde yo estoy investigando, si tengo la posibilidad o no de que haya personas viviendo en ese entorno, que tengan una continuidad generacional respecto a la forma de vida de los pueblos que yo estoy estudiando, ¿sí? Pero la interacción con la gente en el campo es un aspecto principal. Y muchas de esas entrevistas, como yo les contaba en las clases con distintos ejemplos, nos brindan un montón de información que nos va a ser útil para interpretar el registro arqueológico. A ver si logro pasar la diapositiva. Bien. Renfrew y Van hablan de prospección superficial. ¿Esto qué implica? Caminar el terreno, es decir, aproximarme por primera vez a un lugar implica caminar, recorrerlo, registrar acumulaciones de objetos. La forma de registro que nosotros tenemos es a través del uso de GPS, es decir, georreferenciamos cada uno de los hallazgos que encontramos para luego poder volcarlos en un mapa o en una imagen satelital. Utilizamos mucho el Google Earth. De ahí podemos extraer gratuitamente las imágenes satelitales y volcar nuestros puntos de GPS, y así elaborar mapas de ubicación de sitios, ubicación de acumulaciones de objetos o de distintos tipos de hallazgos, también fuentes de recursos naturales. Hay un error de tipeo. Eh, por ejemplo, si hay fuentes de materias primas líticas, si hay fuentes de arcilla, si hay fuentes de algún recurso en particular, lo voy a georreferenciar porque pueden haber sido recursos utilizados por las personas en el pasado. ¿Dónde empezamos a prospectar? ¿Dónde hacemos esta prospección superficial? Bueno, en primer lugar se delimita un área
En general, muchas veces esa área se limita por límites naturales, una quebrada, las laderas de un cerro, el entorno vinculado a un recurso de agua, es decir, uno tiene que empezar por algún lugar y tiene que ordenarse en la manera en que empieza a prospectar y a caminar ese lugar. La información ambiental e histórica es sumamente importante para plantear la prospección. ¿Y por qué digo ambiental, además de histórica? Porque a lo largo del tiempo los paisajes cambian, los recursos naturales cambian. No es lo mismo si yo estoy estudiando grupos humanos de hace 10.000 años atrás, donde el contexto geológico y ambiental es muy diferente al del presente. Entonces esas cuestiones es importante tenerlas en cuenta para saber si esos recursos que yo veo hoy en día en el presente estaban disponibles en el pasado, o pensar qué cambios le ocurrieron a ese ambiente para ver si donde estoy prospectando voy a tener resultados positivos de hallazgos de materiales arqueológicos, siempre teniendo en cuenta que voy con preguntas de investigación, voy a estar pensando en prospectar determinada área, pensando en las personas de esa época, por dónde habrían ocupado, qué lugares habrían ocupado. El tipo de ambiente también va a definir la metodología de prospección. No es lo mismo prospectar en un desierto que en una selva, donde la visibilidad es totalmente diferente. En una selva no puedo utilizar los mismos mecanismos o las mismas estrategias metodológicas de caminar ese paisaje, ese espacio, que en un lugar abierto, en un valle o en un desierto, ¿no? Un lugar donde no hay tanta vegetación. En el trabajo de Renfrew One, ustedes van a leer que hace referencia a prospecciones asistemáticas y prospecciones sistemáticas. Las prospecciones asistemáticas hacen referencia a caminar al azar, sin ningún tipo de sistematización o definición bueno, vamos por acá o a tal distancia o con tal propósito. En general no hay prospecciones asistemáticas, o se combinan siempre con otras que sí son sistemáticas. ¿Qué es una prospección sistemática? Bueno, es definir los criterios en los cuales yo voy a abordar esas caminatas en ese territorio. Por ejemplo, si estoy queriendo prospectar o hacer una recolección superficial de hallazgos en un entorno delimitado, por ejemplo, no sé, lo que podría ser un cono de eyección. Ya les voy a mostrar una foto de lo que es un cono de eyección, pero es decir, determinado espacio, superficie delimitada, lo que voy a hacer es establecer, según la cantidad de personas que están realizando la campaña en ese momento, que están disponibles, voy a establecer una serie de distancias entre los observadores que van a barrer ese terreno, es decir, a caminarlo y a observar lo que hay en superficie de una manera totalmente regulada, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener la capacidad de mirar lo que hay 2 metros hacia un lado, 2 metros hacia el otro, entonces el siguiente observador va a estar a 2 metros de distancia, a 4 metros de distancia mío, porque también va a poder mirar de 2 metros hacia un lado y 2 metros hacia el otro. Entonces, sistematizo mi forma de abordar el análisis de esa prospección, el registro, el cómo barrer ese terreno. Ese es un ejemplo que se me ocurre para mostrarles. Ahora en la diapositiva siguiente les voy a mostrar otro. Algo que aparece en el trabajo de Renfrew One también, cuando habla de prospecciones superficiales, es que hace referencia a extensiva e intensiva. Y acá se complican un poco, la verdad que para mí el escrito se complica, por eso les puse a ustedes no complicarse con esta diferencia. No es una diferencia importante a considerar, pero de lo que están hablando los autores es de una cuestión de escala de la prospección. Es decir, si el marco de mi investigación va a ser microregional o va a ser macroregional, entonces la escala de abordaje de ese terreno si va a ser micro o macro. Y si es macro, va a involucrar la interacción con otros equipos de trabajo, la información que genere otro proyecto de investigación. La realidad es que esto en la práctica ocurre todo el tiempo, siempre estamos leyendo lo que escriben los equipos de trabajo que trabajan en zonas cercanas y no tan cercanas, pero no le damos un nombre o una categoría a este tipo de prospección como si fuera extensiva o intensiva. Bueno, y una manera de abordar por primera vez la prospección y el reconocimiento de un área es a través de fotografías aéreas, imágenes satelitales y fotografías aéreas tomadas o con dron o con un avión. Ahora les voy a mostrar en otra diapositiva que me refiero a esto del avión, ¿sí? Acá ustedes tienen un ejemplo de prospección. Esta es la zona donde yo trabajo, esto es lo que llamamos microrregión de Antofagasta de la Sierra. Voy a poner el puntero
Ahí estamos. Es una cuenca endorreica, donde el río principal es el Punilla, y luego está atravesado por otros ríos secundarios que confluyen en él. Nuestra zona particular de interés era esta que está marcada en líneas punteadas, es una zona que se llama Paikukí. PQ es una síntesis del nombre Paikukí. Y si hacemos un zoom a lo que se ve acá, es lo que tenemos en esta otra imagen satelital. Paikukí está conformado principalmente por dos peñas de ignimbrita. La ignimbrita es un tipo de roca de formación volcánica. Una de las peñas es la que ustedes ven acá. Esto es una mirada desde arriba, es una imagen satelital tomada desde el Google Earth. Y la otra peña es la que está acá. Por los antecedentes que tenemos de investigaciones en las otras quebradas que conforman esta microrregión, sabemos que la gente construyó sus viviendas, sus corrales, sus espacios también productivos de pequeña escala en torno a estas peñas de ignimbrita. ¿Por qué? Porque les dan refugio natural, de estas peñas se desprenden rocas que utilizaban para hacer sus viviendas. Entonces, nuestra primera aproximación que tuvimos para prospectar este espacio fue decidir de forma sistemática ir bordeando esta peña e ir registrando con GPS los hallazgos que encontrábamos. Los puntos verdes y los puntos amarillos son todos puntos de hallazgos de materiales. De un color se indican donde había estructuras arquitectónicas, de otro color donde había acumulaciones de registros materiales, de restos materiales que no involucraban arquitectura. Entonces recorrimos sistemáticamente la prospección de toda esta peña y toda esta otra peña. Esa fue una decisión sistemática de cómo abordar por primera vez la investigación arqueológica en esta región. Una vez que detectamos todos esos sitios arqueológicos, nuestro proyecto de investigación está orientado a un bloque temporal en particular, que era estudiar la forma de habitar este territorio entre hace 500 y 1000 años atrás. Entonces, en este registro superficial, a partir de las características de los restos materiales, que ya los conocemos, tenemos los antecedentes de la microrregión, pudimos definir qué sitios posiblemente eran los que correspondían a esas ocupaciones y qué sitios eran posteriores o anteriores. Entonces, así íbamos delimitando y enfocando en qué sitios arqueológicos nos íbamos a centrar en nuestra investigación. Otra forma, en vez de hacerlo con el Google Earth, cuando el Google Earth no existía o no estaba disponible, una de las formas que hacían los arqueólogos para abordar por primera vez y decidir dónde iban a caminar ese territorio, ese espacio, era comprando imágenes, fotografías aéreas que eran tomadas por el Instituto Geográfico Nacional y que toda la Argentina está barrida por fotos aéreas que se toman desde una avioneta, así como está esta imagen acá, tomando secuencialmente esas imágenes. Cada imagen tiene un código en particular y uno iba al IGN y veía el mapa de Argentina y decía, bueno, esto, la tira de imágenes de tal, entre tal meridiano, tal paralelo, y a eso correspondía a un número en particular, y compraba esas fotografías aéreas. Esto es un ejemplo de esas fotografías aéreas. Las fotografías aéreas eran muy buenas en los casos en que los ambientes no eran escarpados, como por ejemplo una zona cordillerana. Esta es una foto, voy a correr mi cara. Esta es una foto de una zona que se llama el Valle del Bolsón, no es en la Patagonia, sino que es en la provincia de Catamarca, es una zona cordillerana, y las fotografías aéreas en las que se utilizaban para poder verlas, unos anteojitos, son imágenes estereoscópicas, y con esos anteojitos uno lograba tener como una visión tridimensional de esa imagen. Podía llegar a reconocer si había construcciones arquitectónicas, por ejemplo, líneas rectas o círculos o formas geométricas que en la naturaleza no suelen aparecer, eran un indicador de que posiblemente ahí había un sitio arqueológico. Pero no siempre era tan fácil detectarlos. El ejemplo que les puse acá es en una zona donde justamente todo lo que ven acá son montañas, y estos son conos de deyección que les mencionaba hace unos minutos, es decir, coladas de tierra que tienen muchos miles de años y que generan superficies planas en un entorno de ambientes sumamente escarpados. Por acá pasa el río. Entonces acá con A, B y C lo que se está marcando son sitios arqueológicos, construcciones arquitectónicas, pequeños poblados en torno a campos de cultivos que fueron construidos en estas superficies planas del terreno. Entonces, la primera vez que llegamos al lugar, quien dirigía en ese entonces
las investigaciones de esta zona, decidió, en vez de ir a caminar al azar, subiendo y bajando estos cerros, decidió ir a ver estos conos de eyección que había detectado en las fotografías aéreas y finalmente ahí encontró sitios arqueológicos. Una vez que encuentra esos sitios arqueológicos, sí luego se hace una prospección a pie, o sea, bordeando las bases de estos cerros y tratando de detectar si había otro tipo de evidencias. Pero bueno, esta es otra forma de acercarse desde a una prospección inicial desde fotografías aéreas. Toda esta información se vuelca en una base de datos, que son sistemas de información geográfica, que es lo que está marcado acá abajo, que también lo mencionan Renfrew y Van, que son básicamente bases de datos que permiten generar mapas con mucha información, que incluso puedo armar mapas de frecuencia. Se utiliza mucho en geografía, mucho en un montón de tipos de investigaciones se utilizan los sistemas de información geográfica. Otro tipo de tecnología para abordar estas prospecciones, sobre todo en lugares donde hay mucha vegetación, es lo que se conoce actualmente como tecnología LIDAR. Es decir, de nuevo, desde un avión, pero esta vez en vez de tomando fotografías aéreas, como escaneando la superficie del terreno, lo que está mostrando esta imagen es eso, eh, lo que luego se trabajan un montón de estas imágenes que va tomando, se trabajan con computadora y lo que hacen es detectar si hay posibles estructuras o anomalías en el registro morfológico de esa superficie que se está fotografiando. Por ejemplo, esta es una fotografía tomada desde el avión, del terreno, perdón, que esto es en un sitio en Catamarca, un sitio incaico que se llama el Xincal de Quimivil, es un sitio que está incluso abierto al turismo. Eh, si ustedes ven, toda la vegetación corresponde en su mayoría a un bosque de algarrobos, y los investigadores tenían la intención de ver si debajo de estos bosques de algarrobos había estructuras, construcciones arquitectónicas. Y en vez de ir a caminar todo ese terreno, que además se les podían pasar, a simple vista podía que no lo encuentren porque podían estar tapados por vegetación, entonces, bueno, lo que se hacen se toman muchas secuencias de imágenes con distintos tipos de contrastes y tecnologías, esto es una de ellas. Esta es otra etapa de análisis de las imágenes, donde ya se empieza a ver que debajo de esos árboles, o si es el mismo lugar, empiezan a aparecer estos muros, los que luego fueron muros de estas construcciones. Entonces, una vez definido y realizado todo este proceso, los arqueólogos se acercaron a ese lugar a tratar de detectar en terreno estas estructuras y ya poder medirlas, mapearlas y plantear si era intención de ellos o no realizar las excavaciones correspondientes. Este tipo de tecnología líder se utiliza mucho últimamente en la zona del área maya, en la zona de la selva maya, y se han encontrado muchas ciudades y arquitectura monumental debajo de esa intensa vegetación selvática. A través de estos escáneres, este tipo de tecnologías que barre con un escáner desde un avión, tomando muchos tipos de fotografías, toda una superficie terrestre. Esta es la siguiente etapa que siguieron los investigadores en el Xincal de Quimivil, luego de haber barrido todo el terreno, lo que hacen es una reconstrucción 3D de distintas partes de este centro político administrativo que conformó el Xincal. Pueden googlear Xincal de Quimivil, Catamarca, les va a aparecer un montón de videitos, un montón de información. Bien, acá les puse otro ejemplo de imágenes satelitales. Un caso conocido, ustedes pueden jugar con el Google Earth. Esta foto la extraje del Google Earth, son las líneas de Nazca. Estas líneas rectas son líneas de Nazca y acá está la típica araña, que es como uno de los símbolos que aparece allí representado. Y este es otro caso, en esta oportunidad, también de Antofagasta la Sierra, la zona donde yo trabajo, entre una de esas dos peñas que yo les mostré en una de las diapositivas anteriores que estuvimos prospectando, esta es la Peña del Medio, y creo que lo tomé como ejemplo en las dos clases, que había un observatorio astronómico que detectamos en el lugar, y la primera forma de acercarnos al lugar fue porque uno de los integrantes del equipo de trabajo, jugando con el Google Earth, detectó que en la cumbre de esta peña, que tiene 30 metros de altura, había esto que claramente se ve como algo que no es natural, sino que posiblemente era una construcción, lo que nosotros llamamos una estructura o recinto.
De hecho, fue una estructura hecha en piedra y este es el observatorio astronómico eh, que les he mostrado en otras fotos, si mal no me acuerdo, o que les conté en la clase. Otro ejemplo de para qué nos sirve el Google Earth para detectar antes de ir al terreno los lugares, eso también es en Antofagasta la Sierra, en este caso es la colada de un volcán que se llama, hay dos volcanes que se llaman Los Negros, porque justamente son de color negro, y entre las coladas de basalto de este volcán, si ustedes se fijan, acá hay un muro, y acá hay un montón de rectangulitos y cuadraditos, acá hay otro muro, y así, si vamos mirando con detalles, bueno, todo esto es un poblado antiguo, o sea, es un sitio arqueológico de momentos inca y anteriores, muy grande, el más grande de toda esta zona de Antofagasta de la Sierra, y se ve con claridad desde el Google Earth. Bien, posteriormente a realizar esta prospección, sea con la técnica que sea, primero puede ser a través de acercamientos con el Google Earth y luego de ir a caminar el terreno, lo que se hace es justamente registrar todos esos datos relevados en mapas, en imágenes satelitales y planificar las actividades a realizar. Esas actividades siempre van a depender, insisto, de los objetivos de investigación. Ustedes piensen que excavar lleva mucho tiempo, por lo cual lleva mucho dinero, lleva gente, implica un trabajo sumamente lento y a veces no es necesario excavar. Y además no todo el registro arqueológico está enterrado. Y esto va a depender de los procesos de formación de sitio que les expliqué en clase y que ustedes tienen las imágenes en las fotografías, en las diapositivas anteriores. En un lugar donde hay mucho viento, donde no hay manera que se entrampe sedimento, puede ser al contrario, que el viento juegue en contra y que muchas ocupaciones de miles de años distintas estén todas en superficie. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en muchas zonas de la Patagonia, donde son zonas muy ventosas. Entonces, no hay lugares, a no ser que sean cuevas o aleros, potenciales para excavar, sino que se abordan desde otras metodologías el análisis superficial de ese registro arqueológico. Renfrew y Van hablan de métodos para investigar yacimientos sin excavarlos. Entre esos métodos hablan de la recolección superficial, es decir, uno recolecta el material que está en superficie, siempre georreferenciando, o sea, marcando con GPS los lugares donde los está recolectando para luego ubicar con precisión en los mapas dónde están esas zonas y luego analiza esos materiales en el laboratorio. A ver, depende de las condiciones o las características del material, es imposible recolectar todo, no tiene sentido recolectar todo, entonces lo que hacen los investigadores es que toman estrategias según sus preguntas de investigación de qué material les conviene, o sea, no les conviene, qué material les va a dar información adecuada y representativa de ese registro arqueológico superficial para poder ser estudiado. Por ejemplo, si yo encuentro miles y miles de fragmentos cerámicos, no tendría sentido levantar todos porque algunos no me sirven en cuanto a información. Y a su vez tengo que tener un espacio enorme para poder almacenar y guardar esos fragmentos cerámicos. Entonces voy a tomar un criterio y decir, bueno, voy a levantar los que tienen más de X cantidad de centímetros o los que tienen elementos diagnósticos de la pieza a la que pertenece, o sea, un borde, una base o una cerámica que sea pintada, es decir, algo que tenga una información que no sea solo un simple fragmentito igual a un montón de otros fragmentitos, ¿sí? Este es un ejemplo para que tengan en cuenta que no siempre se levanta todo, que depende del contexto, depende de la situación particular de investigación y las dimensiones de las cantidades del material. Otra de las formas y metodologías de investigar los yacimientos sin excavarlos es, que siempre lo hacemos como primera aproximación también, es realizar mapeos arquitectónicos. Es decir, si hay construcciones arquitectónicas, se levantan planos de esas construcciones, ¿sí? Se registran en esos planos la distribución superficial de los materiales, es decir, es como si yo sacara una foto del lugar y la tengo que trasladar a la computadora. Bueno, con la foto sola no me alcanza, sino que tengo que tomar medidas, hacer registros los más precisos posibles. Y esto también me sirve para ir llevando un relevamiento a lo largo del tiempo de cómo se va también modificando ese espacio, ¿sí? Por procesos postdeposicionales. Otro de los aspectos que mencionan los autores es la teledetección bajo superficie. Ahora le voy a mostrar una foto en la siguiente diapositiva de un ejemplo de teledetección.
siempre con un trabajo interdisciplinario, ya que nosotros no somos físicos ni geofísicos, y en general la gente que tiene estos equipamientos posibles, que son como escáneres, así como desde el avión se escaneaba para ver si debajo de la vegetación había estructuras, bueno, estos tipos de aparatos también es como que escanean la superficie eh, y van detectando como anomalías o formas particulares debajo del terreno que ayudan, por ejemplo, en la región pampeana se han utilizado para detectar, los procesos de investigación se han utilizado para detectar los campos de batalla en la región pampeana, por ejemplo, o lugares donde estaban ubicados posibles fortines, donde el fortín hoy en día no se mantiene en pie, pero posiblemente quedan las bases, las estructuras de esos fortines, que hoy en día están enterradas, no se ven a simple vista, pero sabemos más o menos por qué región estuvieron. Bueno, con estos aparatos se hacen estudios para tratar de detectarlas debajo de la superficie y luego sí ahí poder plantear excavaciones. Em, y otro de los aspectos que aparecen mencionados en el libro de Renfrew es la prospección geofísica. Pero la prospección geofísica sí implica una intervención subsuperficial. Y ahí ellos mencionan los sondeos. ¿Qué son los sondeos? Los sondeos son pequeñas excavaciones, es decir, excavaciones en general de 50 centímetros por 50 centímetros, o sea, de pequeño tamaño, de pequeña escala, para sondear, para dar cuenta a ver si hay algo ahí abajo, qué potencia tiene de posibilidad de excavación ese lugar y si hay hallazgos que aparezcan. Si esto da como positivo, se plantea una excavación más grande. Bien, acá les mostraba un ejemplo de teledetección electromagnética, resistividad eléctrica, etcétera, otro tipo de técnicas. Acá hay una persona, un geofísico, barriendo con este aparato, o sea, caminando el terreno. Esto va dando una información en una computadora, luego se registran las imágenes y ahí se ve si aparecen anomalías enterradas. Anomalías me refiero a formas, señales particulares que me permitan inferir que hay algo ahí enterrado, ¿sí? Y así es que se plantean entonces las excavaciones o los sondeos iniciales en los lugares donde fueron escaneados y dieron potencialmente positivo a la posibilidad de hallazgos de estructuras, no sé, no estamos hablando de pequeños objetos, objetos aislados, sino de estructuras debajo del terreno. Y en este caso se utilizó, por ejemplo, en el año 2018 como una herramienta para poder hallar fosas clandestinas, entierros clandestinos vinculados a la última dictadura militar. La información, está sacado de la página de CONICET, la página web de CONICET, lo pueden googlear y leer el artículo en concreto de las actividades que aquí se estaban realizando. Bien, la excavación arqueológica. ¿Por qué excavamos? ¿Cuándo excavamos? ¿Cómo excavamos? Bueno, acá les puse un dibujito, de esto simula una estratigrafía como ideal, digamos, que esto que está mostrando, que a mayor profundidad, tengo distintas ocupaciones, la ocupación que está más arriba es más moderna que la que está abajo, que sería la más antigua. Todo esto tomando como típico de que no vino ningún animalito y me hizo un pozo y me atravesó todos estos estratos y me mezcló el material, por ejemplo, o la raíz de un árbol que puede también llevarme cosas de acá para acá. Es decir, ideal en ese sentido. Digo ideal porque los estratos, como ustedes ven acá, que son bien horizontales, bueno, muchas veces por distintas circunstancias no necesariamente se presentan de una forma tan fácil como en este dibujo. Bueno, excavar nos permite recuperar contextos acotados en el tiempo y por eso estas rayas azules, cada una de estas rayas azules está mostrando estratos distintos que implican eventos o momentos de contextos de ocupación acotados en el tiempo. Nos permite a su vez detectar diversidad de asociaciones para inferir distintos tipos de prácticas. Esto que veíamos, bueno, ¿qué es el contexto arqueológico? Tengo que tener en cuenta tanto el nivel como la asociación de materiales que aparecen, la profundidad, qué vínculo tienen. Bueno, entonces me permiten poder detectar asociaciones, o sea, contextos arqueológicos para poder inferir prácticas sociales distintas. Y a su vez me permiten
obtener en ese contexto material fechable, ¿sí? Darle cronología, poder darle cronología a esas ocupaciones. Ustedes recuerden, esto lo explicó Federico, que el tipo de técnica de fechado que más se utiliza en la Argentina es el de carbono 14 y que únicamente se puede fechar por carbono 14 aquellos materiales que son de origen orgánico. A su vez, excavar me permite darme cuenta que si hay o si no hay potencia sedimentaria, ¿sí? No todos los lugares tienen una potencia sedimentaria, puede ser que yo haga un pocito de 10 centímetros y listo, y me encontré una roca base o algo que me muestra que más allá de eso la gente no pudo haber ocupado esa superficie. Entonces la excavación también nos pone en alerta sobre la posibilidad de que el material de superficie represente distintas temporalidades. Esto que yo les contaba del ejemplo de la Patagonia, ¿sí? Que el viento impide que el material se entierre y entonces va poniendo en una misma superficie restos líticos, que es sobre todo lo que se encuentra, restos de puntas de proyectil o núcleos líticos o lascas, es decir, todo lo que tiene que ver con la talla, el procesamiento y el uso de este material para distintos tipos de actividades, las puedo encontrar juntas en la superficie de la Tierra, pero pueden haber pertenecido a ocupaciones distintas a lo largo de cientos o incluso miles de años. Bien, y acá, ¿por qué la flecha roja? Porque excavar no solo me permite detectar estos contextos acotados en el tiempo de estas ocupaciones, sino reconocer secuencias de ocupación y por lo tanto abordar el tema de los cambios y las continuidades en las formas de uso del espacio y en los recursos que utilizaron las personas en ese momento. Entonces puedo tener una mirada diacrónica y puedo tener una mirada sincrónica múltiple de cada uno de los eventos de ocupación de ese espacio o de ese territorio. Bien, y esto que les decía, la excavación es lenta, es cuidadosa porque nosotros cuando excavamos destruimos esos contextos, entonces tenemos que tener la habilidad y el cuidado de poder hacer un registro sumamente preciso con fotografías, con tomas tridimensionales. No solo cuando nosotros excavamos, planteamos las cuadrículas de 1 metro cuadrado. En general esas cuadrículas se orientan al norte, entonces uno va tomando las medidas, tridimensionales de cada uno de los puntos de ese hallazgo para luego poder trasladarlas a una hoja milimetrada y luego trasladarlas a la computadora y poder en el laboratorio reconstruir esos contextos y entender cómo fue el proceso de formación de ese sitio y las secuencias de ocupación. Insisto, esto parece muy abstracto o a veces quizás difícil de comprender. A medida que ustedes vayan incorporando lecturas sobre la temática arqueológica, van a ver que todas esas explicaciones van a empezar a cargarse de contenidos o historias y las van a comprender con más facilidad. Bien, acá les puse algunos ejemplos de estratigrafías. De nuevo esto, ¿qué es la estratigrafía? La superposición de capas de sedimentos y restos culturales. Cada capa o estrato representa un momento cronológico diferente y por lo tanto dinámicas sociales posiblemente distintas, ¿sí? Hay una ley geológica que habla de la superposición de los estratos y que el que está más abajo es el más antiguo del que está arriba, pero pueden ocurrir distintas situaciones, como yo les mencionaba recién, de que tengan mezclas de materiales que pertenecen originalmente a distintos estratos. Esta foto es de una estratigrafía, o esta foto me la dio Diana Massanti, es la estratigrafía o parte de la estratigrafía del sitio Lobería 1, que también utilicé a lo largo de este PowerPoint cuando fue la clase presencial, como distintos ejemplos, y que marca toda una secuencia de ocupación, fíjense, desde 9.800 años AP es antes del presente, a 600 años antes del presente. Es decir, en 1,30 m de profundidad, Diana llegó a reconstruir, primero que hizo un estudio paleoambiental de cómo también cambió el clima en ese momento, ahí interviene el trabajo interdisciplinario, y pudo detectar las secuencias de ocupación de este sitio, y fue fechando cada uno de los estratos dentro de este bloque temporal, y ir detectando secuencias de ocupación distintas, y de ese modo junto con el análisis de otros sitios arqueológicos de las sierras de Tandil, poder hacer una reconstrucción de cómo fueron las dinámicas sociales de, por ejemplo, de movilidad en el territorio, de relaciones de interacción a distancia, estrategias de caza y consumo de animales, eh, bueno, distintas características a lo largo de estos miles de años.
Y acá les puse un ejemplo de otro lugar, de un dibujo, una estratigrafía, para mostrarles la complejidad en la interpretación. Fíjese, por ejemplo, que acá tengo un estrato que en realidad corresponde a dos cosas distintas, que están en dos colores, o el material que allí se encuentra está como movido entre un estrato y otro, es decir, por eso es lento el trabajo de arqueología, porque estas reconstrucciones de estos perfiles que luego se hacen en el laboratorio a partir de los análisis que hacemos en el terreno, nos permiten entender la historia de este sitio arqueológico y no pifiarla, decir, en cuanto a, bueno, hicieron tal cosa en tal época, ¿no? De repente quizás lo que estoy analizando que está acá venía de acá. Entonces hay que tener un registro muy cuidadoso para no estar mezclando las conclusiones respecto a las que estoy llegando para cada momento cronológico de ocupación de ese sitio. Las estrategias de excavación, si bien en el libro de Renfrew Van ustedes van a ver principalmente dos, en realidad lo que yo elegí son fotografías, acá voy girando mi cara para todos lados, elegí fotos de distintos ejemplos, ejemplos contrastantes para que se vayan con la idea de que las estrategias de excavación van a depender de un montón de aspectos, tanto de las características ambientales del terreno en el que estoy excavando, de las características espaciales, de las dimensiones que puedo abrir en ese terreno, mis preguntas de investigación, insisto mucho con esto, el tiempo del cual dispongo, los recursos que tengo, el grado de conservación del sitio, cuánta gente está trabajando conmigo en ese momento para poder ver cuántas cuadrículas puedo abrir. Este ejemplo, por ejemplo, es en Arroyo Seco, región pampeana, área interserrana, uno de los enterratorios humanos más antiguos de la región, trabajado por Politis, bueno, esta foto la saqué de un libro, Politis Gutiérrez y Escabuso, que lo pueden encontrar en internet. Y fíjense, acá hicieron una gran trinchera, y luego empezaron a excavar en área. A esto se le llama abrir áreas, varias cuadrículas, ¿sí? Ellos habrán tenido el motivo por cuál hacer esta trinchera y ver hasta dónde se extendían esos hallazgos y ver dónde había más densidad de materiales que en otro. Y por eso acá ampliaron y en otro lugar, por ejemplo, no ampliaron, ¿sí? Estos son dos ejemplos de excavaciones en lo que le llamamos arqueología histórica, arqueología urbana, en el medio de ciudades, por ejemplo, el Cabildo de Buenos Aires. Hay toda una excavación, acá se hizo todo un tinglado para tapar, para que esté como resguardado. Hay visitas guiadas aquí también, y esto es un ejemplo muy parecido, pero en la ciudad de Mendoza, ¿sí? Entonces, en realidad, en este caso son ocupaciones coloniales, que fueron excavadas en el medio de la ciudad o en la parte más antigua o histórica de ambas ciudades. Las estrategias de excavación fueron particulares a este tipo de hallazgos que ocurrían en este lugar y al espacio del cual disponían para poder excavar. De nuevo, yendo al ejemplo del sitio Lobería 1, que ya mencioné mucho a lo largo de la clase, esta es una imagen del lugar, fíjense, todo esto es campo arado, y en este cúmulo de piedras es que aparecen los sitios arqueológicos conservados. No significa que la gente solo habitó este lugar, sino que acá se conservan, ¿sí? Y acá la excavación de lo que es una cueva, ¿no? Las condiciones muy diferentes a lo que puede ser una excavación en una selva o una excavación en un desierto. Y particularmente en esta foto lo que está mostrando, primero, la ingeniería de colgar un foquito para tratar de ver la excavación en este lugar, porque al ser un lugar donde entra poca luz está oscuro, y el trabajo interdisciplinario, porque está el geólogo, el paleobotánico, y no me acuerdo qué otras personas más están en esta fotografía, pero que entre todos, la arqueóloga, entre todos están discutiendo la estratigrafía de este sitio, ¿sí? Bueno, acá otra foto de las sierras en las afueras de Mar del Plata, de cómo la mayoría de los lugares llanos son campos actualmente trabajados. Y acá de nuevo otro ejemplo de la zona donde yo estudio, en Antofagasta de la Sierra, en este caso es un desierto. Las excavaciones, si bien hay cuevas y aleros y hay equipos de trabajo que excavan en cuevas y aleros, sobre todo buscando evidencias de las ocupaciones más antiguas del lugar. Nosotros que trabajamos en pequeñas aldeas o conjunto de casas vinculadas a campos agrícolas, hay gente campesina, agricultora, pastora, estos son ejemplos de excavaciones arquitectónicas al interior de recintos arquitectónicos a cielo abierto.
Fíjense de nuevo, acá está la flecha que marca el norte, acá están orientadas las cuadrículas y primero se abrieron estas dos cuadrículas y a medida que vimos la situación de la distribución de los hallazgos, decidimos extender esta media cuadrícula de nuevo por acá. Esto marca los muros de piedra del recinto y acá también están los muros de piedra del recinto. Y a medida que íbamos encontrando, de repente se dio que acá había toda una concentración de fogones impresionantes, entonces fuimos de nuevo decidiendo ampliar en área a medida que iban apareciendo estos hallazgos. No nos daba el tiempo ni la cantidad de gente para poder excavar toda la estructura, por eso no lo hicimos de una. Y acá es otro ejemplo en Antofagasta donde sí, en varias campañas se fue excavando toda la estructura y fíjense acá los hilos que marcan las cuadrículas se enumeran 1, 2, 3, 4, 5 y así para saber luego cuando uno la dibuja y cuando guarda el material que encuentra en las bolsas, los etiqueta y le pone cuadrícula 1, cuadrícula 2 y así, para poder de nuevo asociar y juntar esos hallazgos en el laboratorio. Bien, acá les pongo dos fotos distintas de las técnicas principales que mencionan Renfrew y Band de excavación. Una es la excavación en área, propuesta por Barker, que hace referencia a esto, excavar, por ejemplo, todo el interior de una estructura. Y la otra es el método Wheeler, que lo que hace es excavar cuadrículas dejando testigos de tierra intactos. Acá, 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 para ir teniendo registros específicos de la estratigrafía presente en cada una de las cuadrículas. Hoy en día no se suele utilizar tanto esta técnica, según el contexto, quizás en una cueva sí, pero se va tomando decisión de dónde se deja un testigo. No es tan sistemático el hecho de que cada cuadrícula tenga que tener un testigo. Más allá de las diferencias de todos los ejemplos que les fui mostrando, siempre en la excavación se establecen cuadrículas porque necesito medir, registrar y trasladar un papel y luego a la computadora todos esos contextos arqueológicos y esos estratos que estoy excavando. Insisto, necesito reconstruir en el laboratorio lo que estoy destruyendo en el campo a partir de la excavación. Se combina el registro de la dimensión horizontal y la dimensión vertical, es decir, en qué nivel aparecen, ¿sí? A qué profundidad aparecen. Por eso se toman registros tridimensionales precisos, de a qué profundidad aparece cada hallazgo, y se mapea todo, se dibuja todo en una hoja milimetrada. Y después decirles que ningún método es universalmente válido por sí solo, según las problemáticas, según la situación en particular, los investigadores y las investigadoras mezclan estrategias, mezclan metodologías, y muchas veces tenemos que ser como muy originales según la situación particular y con la que nos estamos encontrando a medida que avanzamos en la excavación. Bueno, ya cerrando el tema, ¿qué hacemos con los hallazgos que recuperamos? Bueno, el registro, embalaje, conservación para el transporte y almacenamiento para posteriores estudios tiene que ser sumamente cuidadoso, cada uno con su bolsa, con su etiqueta para poder reconstruir ese contexto que destruimos en la excavación, poder reconstruirlo en el laboratorio. Las condiciones de conservación implican de que yo, por ejemplo, no puedo envolver en papel de aluminio una punta de proyectil o un material lítico porque si luego lo quiero usar al microscopio, voy a encontrar rayas o marcas que me dejó el papel de aluminio que me van a estar distorsionando las interpretaciones que yo puedo estar realizando. Entonces llevamos todo tipo de embalajes o embalajes preventivos por si encontramos una vasija grande o de gran tamaño para poder trasladarla. Siempre pensamos en la conservación, de que los materiales de embalaje que elegimos no dañen ni alteren los materiales que estamos recuperando, sean orgánicos o inorgánicos. Y la elección de ese tipo de material va a depender de la naturaleza de cada material. En el laboratorio solemos usar guantes para no contaminar con la grasa de nuestra piel, no dejar registros que nos pueden alterar el tipo de información que queremos obtener. Y esto sobre todo va a depender mucho de los potenciales estudios a realizar, los estudios que nos interesan realizar. Pero bueno, lo van a ir viendo a medida que avancen con la materia y con otras materias y a medida que avancen con las lecturas de los casos van a ir aprendiendo mucho de este aspecto. Bueno, espero que haber sido clara
Y si no, cualquier cosa, se anotan las preguntas y en la próxima clase, después del feriado, lo charlamos. A ver si logro apagar esto. Dejo de compartir. Ahí estamos y ahora dejo de grabar. Hasta luego.